El engaño que hay detrás de la operación Gaviota, la verdadera razón que hay tras este operativo que ha desplegado el Ministerio Público, que el gobierno no sepa, que el gobierno no quiere que se sepa, que no quiere que uno maneje. ¿Cuál es la verdadera razón detrás? Y no me van a interpretar, miren, inicialmente voy a ponerles en contexto de lo que es Operación Gaviota para aquellos que no lo sepan no, de manera concisa. Y les voy a compartir esta imagen, miren. Ahí ustedes pueden contemplar la imagen de la compañía investigada que se llama Investor Winner, ¿no? Que ofrecía a inversionistas a través de una estafa. Recordarán ustedes los tipos de estafa piramidales, esto no era de inversión, ¿no? En la bolsa, que supuestamente le ofrecía dividendos o beneficios entre 10 y 30% a los inversionistas. Este grupo de personas que ustedes ven ahí en la fotografía fueron los causantes, los principales responsables de esto. Sin embargo, el Ministerio Público ya atrapó a unas 8 personas. ¿Entre cuáles provincias? La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. No me malinterpreten, esto es sumamente preocupante, es importante. Y sobre todo importante que le dé seguimiento de manera responsable al Ministerio Público, porque estamos hablando de alrededor de 3 mil millones de pesos, según la investigación, que le engañaron a varias personas que invirtieron. Es importante. Ahora, el fin de sacar esta noticia ahora, de que esto explote ahora, es sospechosamente conveniente para el gobierno. ¿Y por qué se los digo? Y voy a seguir compartiéndole algunas imágenes. Esta imagen que ustedes ven aquí es de un reportaje, de una investigación que hizo el periódico digital Panorama, hablando de la inversión millonaria en asesores que tiene el gobierno del PRM, el gobierno de Luis Abinader. Ahí usted puede ver un monto de alrededor de 13 millones de pesos en 2 ministerios, Agricultura y Educación. Limber Cruz y Ángel Hernández gastan mensualmente 13 millones de pesos en asesores. En momentos en que se habla de una reforma fiscal, una reforma tributaria, que el gobierno insiste, necesita recaudar más dinero. Aparte de esos 13 millones de pesos que pagamos nosotros mensualmente a esos asesores de esos 2 ministros, el gobierno dice que necesita más dinero. ¿Más dinero para qué? Para pagar asesores. Ustedes dirán, bueno, es muy traído por los pelos decir que para pagar asesores. Pero yo quiero seguir mostrándole alguna cosa. Miren, ese que está ahí es Bartolomé Pujals, de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación, que está pagando 2.1 millones de pesos en asesores, no un ministerio, dirección ahora general, para que ustedes vean el alcance y puedan hacerse una idea de las decenas o cientos de millones de pesos que gastamos mensualmente los dominicanos de nuestro bolsillo pagando los asesores a estos funcionarios. Pero ¿qué decía Pujals antes de ser funcionario? Yo voy a compartir este tuit, se lo voy a leer, se lo pongo ahí en la pantalla para que lo puedan ver, pero leamos. Decía Pujals en 2017, cito, esos asesores caros del Ministerio Público deberían por vergüenza devolver el dinero público recibido por sus asesoramientos, en una franca alusión de que ese dinero público en asesores, según Bartolomé, era un abuso y un robo y que por vergüenza deberían devolverlo. Pero hoy él en el puesto, en el gobierno, está pagando 2 millones de pesos en asesores. Entonces, el gobierno tiene una crisis ahora mismo comunicacional porque esta investigación destapa que hay cientos de millones de pesos mal gastados en asesores. No según yo, no traído por los pelos, no por temas electorales porque las elecciones ya pasaron, sino por el tema a propósito de la reforma fiscal que busca recaudar más dinero. Y ellos mismos, cuando estaban en oposición, decían que ese gasto millonario en asesores era un despilfarro. Si necesitan ahorrar dinero, recaudar más dinero, hay una fuente. Pero no nos quedemos ahí, yo voy a esbozarle algunos ejemplos. Y aquí, el Ministerio de Cultura, con Milagros Germán, 1.9, casi 2 millones de pesos en asesores. ¿Qué decía Milagros Germán en la oposición a propósito de que dijo en una entrevista recientemente que no entiende, ella no entiende por qué
gente que la apoyaba, que la quería, que le manifestaba cariño antes, hoy la critica porque ella está en el gobierno. La critica porque ella pertenece al gobierno, no porque ella está haciendo algo mal hecho, según ella. Ella parece que no recuerda todo lo que dijo durante la oposición. Yo le voy a recordar algo, cuando ella era un poquito más chévere. ¿Qué decía Milagros en la oposición, Milagros Germán? Vamos a leerles este tuit. Cito aquí a Milagros, mire. Suecia, el país donde los parlamentarios no tienen asesores propios y se pagan el café de su bolsillo. Una crítica algo fina a que el gobierno en ese momento del PLD tenía asesores y para ella era un gasto superfluo y que los funcionarios deberían pagarlo de sus bolsillos. Y es funcionaria y está pagando 2 millones de pesos mensuales en asesores. Hoy, por eso, Milagro, que la gente te critica, porque no eres coherente. ¿Ve? Y se siente como hipocresía eso que decías antes, que hoy, cuando tienes la oportunidad de obrar con el ejemplo, haces lo contrario. Pero yo voy a citarle un tuit, otro tuit, a propósito de Milagro, de otra compañera de ella, Farideh Raful, hoy senadora. ¿Qué decía Farideh en 2017? Cito, entonces ahora tenemos una nominilla nueva en Cancillería, institución donde ella suena que iría. 40 asesores tiene el ministro. No salimos de una. ¿Criticando el qué? También los asesores, pero así lo decía Paliza en la oposición. Anibel Rosario decía en un tuit, la periodista, cito, más puestos igual, menos soluciones. Presidencia, coloca el decreto 487-14 y designa a Manolo Ramírez como asesor de transporte. Y le decía a Paliza lo que contestaba, Anibelca, entonces la oficina técnica de transporte terrestre no está técnica. Si el Estado requiere de más asesores, entre comillas, bueno, cuestionando la utilidad de estos asesores. Pero no me voy a ir más lejos. Quiero cerrar y mostrarle en retantos. Recuerde que elegí algunos, fue de tanto que publicó el periódico Panorama, que lo pueden buscar en sus redes. Ahí están todos los ministerios. Una investigación donde se gastan en instituciones públicas desde 1.5 millones de pesos mensuales hasta 6, 7 millones de pesos en asesores. ¿No? Miren aquí. Ese es un tuit del hoy presidente de la República, entonces aspirante, Luis Abinader, en 2016, que decía lo siguiente, cito, el gobierno trae delincuentes como asesores. Nosotros traemos asesores para enfrentar la delincuencia. Damos la bienvenida a Rudolph Giuliani. ¿Quién es Rudolph Giuliani? ¿Y a quién se refería el presidente Abinader cuando decía que el gobierno traía delincuentes? Vamos a empezar de atrás para adelante. El presidente se refería a que el gobierno traía delincuentes porque el asesor del presidente en materia pública, política y electoral, del entonces presidente Danilo Medina en la campaña, Joao Santana, fue apresado por un tema en Brasil y condenado, ¿verdad? Apresado, tema, un delincuente. Y el presidente Abinader decía en ese entonces que entonces que Danilo trajo un delincuente. Dice, bueno, pero cuando él trajo a Joao, no estaba siendo procesado, no trajo de la cárcel para acá. Ah, no, pero un delincuente. O sea, tomando su palabra, presidente, Giuliani está siendo procesado y está preso hoy. Tuvo que pagar una multa para salir. En caso de fraude, que intentó hacer que se quedara Donald Trump en el 2020. Aparte de eso, tiene otra imputación con relación a unos pagos. Entre 18 imputados que tiene también con el tema de Donald Trump. Entonces, si tomo su palabra, presidente, ¿usted también trajo delincuentes como asesores? Yo no lo creo. Yo no creo, al igual que no creo que Danilo en su momento, sabiendo ¿no? que esta persona podía incurrir en actos delictivos, lo iba a traer al país. Así como no creo que usted también sabiendo lo iba a traer. Por eso hay que tener cuidado con lo que se dice, porque el karma, como diría Casals, es muy hijo de puta. Y le cae encima a cualquiera, sin ningún comedimiento. Ahora bien, ¿por qué hago este análisis de la situación? Y les dejo caer que es muy conveniente esta investigación. Porque
ustedes comprenderán no solamente que el gobierno está abocado ahora en cruzar una reforma fiscal tributaria para recaudar más fondos, donde no sabemos si es cierta si se va a ampliar la base del ITEVIS. Eso quiere ampliar la base del ITEVIS, quiere decir grabar con ITEVIS otros artículos que no, o servicios que no están grabados. Cobrar el impuesto a otra cosa que no se le cobraba. O ampliar la tasa, subirla de un 18 a un 20, a un 21. Entre otras cosas que ya se han trascendido de que se le van a poner impuestos a diferentes situaciones como el gimnasio. Y eso estaba creando una crisis al gobierno. Usted dirá, y le repito, analizándolo, ¿no? No estamos en fechas electorales. Eso no es gran afectación electoralmente para el presidente. Sin embargo, sí para el gobierno. ¿Por qué? Ese reportaje, ese informe, esas noticias que está compartiendo Panorama, vino acompañada con nombres y apellidos de funcionarios actuales, cuya fecha de caducidad es el 16 de agosto, en 3 meses. Y todos ellos aspiran no solamente a continuar en el tren gubernamental, sino a obtener mejores posiciones. Y si el responsable de un calentón, de una baja, ¿verdad?, en la percepción del nuevo gobierno del presidente, son esos funcionarios que están propensos a continuar o a tener una posición mejor, pudieran ser sacrificados, pudieran perjudicarle su ascenso. Entonces, yo pienso que esta acción viene más indirectamente ligada al gobierno para garantizar una estabilidad para que el nuevo gabinete no se vea afectado. Entonces yo veo y siento un movimiento entre los funcionarios mencionados, ¿no?, que tienen asesores, principalmente aquellos que están ligados a estos presidenciables, y yo les he puesto aspirantes presidenciales que no quieren quemarse, que no quieren que los quemen. Entonces, oportunamente viene este caso, que repito, muy loable, muy importante. Sin embargo, lo que estaba en la palestra era la reforma y el escándalo por las sumas millonarias en asesores que tienen estos funcionarios, los mismos que criticaban esa práctica, que hoy la han multiplicado por 100, pagando asesores, que las nóminas nada más de asesores llegan hasta los 7 millones de pesos mensuales. Entonces, esta crisis tenía que ser tumbada comunicacionalmente. Y ustedes ya conocen la metodología dominicana, que una noticia se tumba con otra. Y como estaba ganando cuerpo esta investigación de los asesores, contrastada, ¿no?, con la reforma fiscal, que también es una noticia negativa para el gobierno, tenía que ser tumbada con otra noticia importante. Ahora bien, recuerden ustedes, ciudadanos, que si bien es cierto que la operación Gaviota es importante, repito, estamos hablando de más de 3 mil millones de pesos y afectó a muchos dominicanos, esos 3 mil millones de pesos están en un proceso privado de una parte de los dominicanos. Ahora, la reforma fiscal afectará a todos esos estafados, a los que no fueron estafados por ellos. Pero no solamente en lo inmediato, sino a futuro, porque es un impacto a futuro y que se va a mantener por varios años, recaudando más dinero de nuestro bolsillo para seguir pagando esa nómina de asesores tan caras, ¿verdad?, que paga hoy el gobierno y esos funcionarios que antes criticaban esa práctica. Funcionarios tan malos y tan irresponsables como Pujals, como Milagros Germán, que antes criticaban eso y hoy lo ejercen. Entonces, yo pienso, y esta es mi conclusión, que el Ministerio Público de alguna manera se sigue prestando, ¿no?, para apoyar al gobierno en esta estrategia, en esta argucia de tumbar una noticia negativa que le afecta a su credibilidad con otra, para desviar la mirada de los asesores, las nóminas caras de asesores que tienen las instituciones públicas, el paquetazo, el fuetazo de la reforma fiscal, y que nos entretengamos con una estafa millonaria de un sector privado, de una empresa que ya estafó a la gente, pero que se puede investigar, ¿no?, contundentemente y tratar de resarcir a esas personas que fueron engañadas, pero que no debería ameritar de la población toda su atención
tanta que deje de lado la exigencia de que esas nóminas de asesores tan altas que se pagan con nuestros bolsillos no sean tomadas en cuentas en la búsqueda de recaudar más fondos para este gobierno que necesita más recursos para gastar en políticas públicas y que se gasten precisamente en eso y no en asesores particulares. Los invito a darle me gusta, comentar, compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto.